Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 21 y el verso 15, como nos dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, ¿cuánto comieron ya? Bueno, comeremos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Volvió y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Gracias, Padre, por tu palabra, palabra buena, palabra viva, palabra eficaz, palabra digna de ser recibida por todos, palabra que nos bendice, nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos enseña, nos exhorta, y por medio de ella recibimos, aleluya, fe para seguir adelante. Amén. Vamos a ver hoy un nuevo comienzo frente a las brasas. Diga conmigo: nuevo comienzo frente a las brasas. Todo lo que compartiré con ustedes ocurre frente a un fogón. Pero qué hermoso es que el fogón lo hizo Jesús. Aquí se encuentra Jesús con 7 discípulos. 7 discípulos que han regresado a Galilea y que al estar en Galilea siguen a Pedro cuando Pedro dice: voy a pescar, y todos se van. Han pasado tratando de pescar toda la noche, pero no han pescado nada. Al amanecer, el Señor se aparece en la orilla, como ustedes pueden leerlo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Señor, no tenemos nada. Entonces se le dice: echad la red a la derecha para pescar y hallaréis. Y ellos lo hacen y pescan grandes peces, dice la Biblia, 153. Cuando Juan ve esto, Juan reconoce: es el Señor. Y Pedro se quita el manto y se tira al agua y sale nadando y arrastra a los peces. Cuando salen, Jesús los está esperando y ya tiene un fogón. Y en el fogón tiene pedazos de pan asado, y tiene también pez, tiene un pescado. Y allí se desarrolla esta escena. Quiero que vaya conmigo, porque aquí tenemos que ver la restauración de Pedro. ¿Qué ha pasado con Pedro? Lo último que sabemos de Pedro, antes del día de resurrección, desde luego, es que Pedro negó al Señor 3 veces y que lloró amargamente. Bueno,
llama la atención que la triple negación de Pedro se produjera frente a un fogón. En aquel caso, una fogata para calentarse. Jesús vuelve a utilizar la figura del fuego sobre la leña para que sirva como referente del proceso de restauración de aquel a quien un día Él le dijo: serás pescador de hombres. También es llamativo que así como 3 veces Pedro negó al Señor, Jesús le lance 3 veces una pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? El fuego, pues, de las brasas en la playa del mar de Galilea calienta, ilumina y llama nuestra atención para que meditemos y encontremos las lecciones maravillosas de la restauración que Jesús produce en la vida de Pedro. Y esas lecciones deberán ser asimiladas por nosotros, porque todos nosotros en algún momento somos Pedro. Ojalá termináramos como Pedro también. Yo le voy a decir algo, voy a ponerlo en mi tweet cuando termine esta tarde. Usted y yo somos hoy lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que hemos dejado de hacer y lo que otros han hecho con nosotros. Usted y yo somos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que hemos dejado de hacer y lo que otros han hecho con nosotros. Así que la primera lección que quisiéramos dejar es que nosotros necesitamos aprender de las lecciones que nos da la vida. Diga conmigo, aprendamos, un poquito más fuerte por favor, aprendamos de las lecciones de la vida. Nuestro mejor maestro es la vida. Y la escuela más excelente que podamos tener es la vida misma. Y si no aprendemos de la vida, estamos condenados a repetir los mismos escenarios, tropezarnos con la misma piedra, cometer los mismos errores y enfrentar los mismos fracasos. Necesitamos aprender de las lecciones que nos da la vida. La vida, pues, es nuestro mejor maestro y nuestra más excelente escuela. Quien no aprenda de la vida está condenado a repetir sus propios errores. El fogón de la playa de Galilea es testigo de cómo un hombre, con la ayuda de Dios, puede superar sus errores aprendiendo de las lecciones que les da la vida. Y así Pedro aprenderá de las lecciones de su propio fracaso. Pedro fracasó, como ya dije, negando al Señor 3 veces frente a un fogón, frente a una fogata en el patio de Anás. Pedro fracasa, óyeme esto, Pedro fracasa porque desatendió puntos fundamentales en la vida.
El fracaso de Pedro en el patio de Anás no fue fortuito, no fue casual, no fue de suerte, ni fue tampoco un tropezón que le cayó del cielo, porque escrito está: al que nace para clavo, del cielo le cae el martillo. No, eso no es así. Yo no nací para clavo. Yo nací para ser hijo del rey. Bendito sea Dios. Amén. El fracaso de Pedro negando al Señor fue el producto final de una serie de acciones y omisiones que le llevaron a negar al Señor Jesús. Por eso dije, usted y yo somos lo que hacemos bien. ¿Qué más? Lo que hacemos mal. ¿Qué más? Lo que dejamos de hacer. ¿Y qué más? Lo que otros hacen con nosotros. Ahora yo pregunto, mis amados hermanos, ¿cuántos han vivido la pandemia? ¡Qué maravilloso! Bienvenidos los que han venido de Marte, de Júpiter, los que han venido de la Luna, bienvenidos. ¡Qué hermoso! Ustedes se perdieron la pandemia. Pero los que hemos vivido la pandemia, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos recibido? ¿Qué enseñanzas hemos asimilado? Y aquí quiero decir algo. Y quiero ser enfático y responsable con lo que digo. Y me atribuyo todas las consecuencias. Tenga cuidado con aquel que le profetiza. Tenga cuidado con aquel que le establece, le declara: tu futuro será maravilloso. El cielo está abierto para ti. Tenga cuidado con aquel que le dice: tus bolsillos serán llenos. La mejor temporada de tu vida es la que viene. ¿Qué decíamos antes de la pandemia? Dígame un predicador que dijo que la pandemia se llevaría a más de 5,000 pastores. No. Cualquier persona en la iglesia. Pastores que han muerto durante esta pandemia en América Latina. Más de 5,000. ¿Quién profetizó eso? ¿Qué decían? Todo será maravilloso. Lo mejor está por venir. Las puertas se abrirán. La mejor temporada es la que está comenzando. Y nadie dijo lo que venía. Y yo escucho hoy predicadores otra vez con la misma cantaleta. Solo confiesa, solo declara. Y hay más de 5,000 iglesias que perdieron a sus pastores por la pandemia. Así que tenga cuidado. La Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia dice: escudriñad los espíritus si son de Dios. Así que tenga cuidado con todo aquello que sencillamente te declara cosas positivas y lo establecen como si fueran Dios. Declaro. Yo también declaro. La palabra se cumple cuando es de Dios. Porque Dios está detrás de la palabra. Y yo pregunto, ¿qué nos ha enseñado la pandemia? ¿Nos ha enseñado a orar? ¿Nos ha enseñado a humillarnos? ¿Nos ha enseñado a arrepentirnos? ¿Nos ha enseñado a quebrantarnos? ¿Nos ha enseñado a ayunar? ¿Nos ha enseñado a llorar? ¿Nos ha enseñado a suplicar delante de Dios? ¿O pasó la pandemia y seguimos igual que como éramos antes de la pandemia?
Yo acepto que no alabe a Dios, no hay ningún problema. Y yo acepto que esto no provoca siembra y que provoca pacto. Es esta palabra, la pacto. Pues yo sí pacto por un pueblo que no será engañado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por un pueblo que tendrá discernimiento de espíritu para entender cuando Dios habla. ¿Qué hemos aprendido de todo este tiempo? Nuestras acciones y actitudes mostrarán si hemos aprendido algo de las lecciones que nos ha dado la pandemia. En pedagogía se dice que uno ha aprendido una lección, que ha recibido una enseñanza cuando hay un cambio. Nuestro aprendizaje se traduce en cambio, cambio en el pensamiento, cambio en la conducta, cambio en las actitudes y cambio en los hábitos. ¿Y por qué está bravo, pastor? Yo no estoy ningún bravo, estoy predicando. El tema es que yo no puedo permitir como hombre de Dios que a la gente se le engañe. Porque ese mensaje de que todo te irá bonito, todo irá bien, es muy agradable. Pero hay otro mensaje que dice: humíllate, arrepiéntete, quebrántate, busca a Dios, ayuna, vive santamente, corrige tus caminos. Y no podemos atravesar la pandemia sin haber aprendido nada. Amados, se me fue el tiempo en el regaño, pero no importa. Pedro aprendió al menos 4 grandes lecciones. Son esas mismas lecciones las que nosotros vamos a asimilar. Copie. Número 1. La necesidad de escuchar a Dios con el corazón, no con el oído. Porque la Biblia dice que en estos tiempos habrá gente que tendrá comezón de oír. Le pica el oído para oír algo bueno. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Óyeme, el que estaba hablando allí no era el doctor Fauci. Y al doctor Fauci le hace más caso en el mundo entero que a Jesús. Fauci dice: primera vacuna y se la pone todo el mundo. Segunda vacuna y se la pone todo el mundo. Tercera vacuna y se la pone todo el mundo. Ahora vacunar a los niños. ¿Está en contra de la vacuna, pastor? No, ya yo me vacuné 2 veces. Te alabo, Señor, yo te alabo. Amén. Lo que trato de decir es que hacemos más atención a lo que dice cualquier persona que a lo que realmente dice Dios. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro: Pedro, te irá maravilloso, tendrás la pesca más grande, serás el más próspero de Jerusalén ahora que te mudas para acá, Pedro hubiera estado encantado. Pero como le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿qué hizo Pedro? Le entró por ahí y por ahí mismo salió. Ni siquiera entró por aquí, salió por acá, nada. Entró por ahí, salió por ahí mismo. Pedro escuchó con el oído, pero no escuchó con el corazón. Y yo me
pongo a orar aquí en mi corazón, que lo que yo estoy diciendo, la gente no lo escuche con el oído, sino con el corazón. Porque ya habrán algunos allá criticándome que yo estoy hablando contra otros predicadores. Yo no estoy hablando contra nadie. Ya habrá algunos allá criticando que yo no tengo fe y que tal y cual. No te cierres. No es con el oído, hay que escuchar con el corazón. Mira, el fracaso de Pedro no fue negar al Señor 3 veces. El fracaso de Pedro comenzó cuando Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero a Pedro eso, es más, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Yo, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré, porque contigo voy no solamente a la joya, a la joyita y hasta el cementerio Amador. Para los de otro país, contigo voy no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte. Cuando alguien no escucha a Dios con el corazón, habla así. La palabra debe producir un efecto de cambio. Esa palabra era para que Pedro se apercibiera, se humillara, se quebrantara. Pero él la recibió aquí, pero no en el corazón. Iglesia del Señor en cualquier lugar del mundo, ¿qué nos ha enseñado la pandemia? A seguir como vivíamos antes de la pandemia. No desatienda nunca una advertencia de Dios, porque ese será el primer paso a un fracaso fatal en su vida. La negación de Pedro nos indica que no solamente necesitamos escuchar a Dios con el corazón, sino que una vez que lo escuchemos, entendamos qué quiere Dios. Hebreos 12:25 dice claramente: mirad que no desechéis al que habla. Porque yo estoy seguro que muchos me van a desechar hoy, porque quieren oír cosas bonitas y agradables. Mira, lo que Dios dice es bueno, siempre es bueno. Aunque no nos guste, lo que Dios nos está diciendo es para nuestro bien. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Y luego dice que ellos desecharon porque no recibieron la palabra con fe. Está hablando de lo que Moisés les habló en el desierto y cómo lo desecharon, y luego lo que les vino al pueblo de Israel. Pues dice: recibe esta palabra con un corazón abierto, porque de esta pandemia nos levantaremos, y de cualquier dificultad de la vida nos levantaremos en el nombre de Jesús. Marcos 14:72 nos dice cuál fue la actitud de Pedro. Dice, y también lo dice Mateo y también lo dice Lucas, que después que negó al Señor 3 veces, Pedro salió. Porque después que él negó al Señor 3 veces, Jesús lo miró y Pedro se acordó. Entonces se acordó, dice la Biblia. Se acordó de lo que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho Jesús? El gallo cantará.
Así que Pedro le negó, y cuando le negó, el gallo cantó. Venga con nosotros a Jerusalén la próxima vez y vamos a llevarlo a la iglesia de San Pedro Galicanto. Dice que allí cantó el gallo. Y allá hay un gallo descendiente directo de aquel gallo que está ahí. Dice que Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Amados, en el nombre del Señor es mi oración y clamo a Dios y clamo a tu corazón. Que no recuerdes lo que Dios te ha dicho cuando sea demasiado tarde. ¿Por qué no se acordó cuando fueron a Getsemaní a orar? ¿Y cuántas veces he escuchado esto? Ay, pastor, ahora me acuerdo de lo que usted predicó aquel día. Lección número 2. La primera es la necesidad de oír a Dios con el corazón. La segunda es la necesidad de orar en momentos claves. La necesidad de orar intensamente en momentos claves. Quiero que lo repita conmigo, pero por favor no me haga decirles en voz alta. No lo quiero decir. Repítalo conmigo. Amén. La necesidad de orar intensamente en momentos claves. Amén. Lo hicieron muy bien, gloria a Dios. La necesidad de orar en momentos claves. Terminaron de la cena, cantaron el himno y Jesús se va al monte de Getsemaní a orar. Venga conmigo, vamos a llevarlo a Getsemaní. Ahí tenemos unos tremendas celebraciones en Getsemaní. Y estando allá se separa. Y dice la Biblia específicamente, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y le dijo, vengan conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y comenzó a angustiarse y le dijo, oren conmigo. Y Pedro comenzó ahí clamando, ahí clamando, ahí clamando. No, se durmió. Amados, la oración es necesaria siempre. Pero hay momentos en los que se precisa de una oración más profunda y más intensa. Dios guarde. Un ejemplo nada más. El muchacho va en la bicicleta, da la vuelta, se cae, se rompe un brazo, la cabeza, corre para el hospital. Usted ora siempre, pero en ese momento tiene que ser más intenso y más profundo. ¿Alguien me está entendiendo? Uno tiene que orar siempre, pero hay momentos claves donde la oración tiene que interrumpir el proceso negativo, donde la oración tiene que provocar el proceso positivo. Porque si no lo hace en determinado tiempo, cuando quieras orar, será muy tarde. Y yo sé que hay matrimonios que me están escuchando que van a decir que necesitan orar por la situación, etcétera. No tengo tiempo. Mientras Jesús oraba en agonía, Pedro dormía. Hermano, ¿qué más quiere que le predique? Y esto no necesita explicación. Jesús se levanta y lo halla durmiendo y le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Pero le dice algo más: velad y orad para que no entréis en tentación. Oye, te lo está diciendo, oye. Ya te dijo antes que Satanás te ha pedido. Pero como no escuchan lo que no quieren oír, sino todo lo que quieren escuchar es te declaro, te profetizo, te decreto, te proclamo.
Ahora yo le quiero decir algo, hermano. Lucas dice que Jesús oraba tan intensamente que oraba sudando. Imagínate, oraba sudando en un monte a la medianoche, en primavera que hace frío, y sudaba. Que la gente piensa que oración es aleluya, aleluya. No, la oración es una intensidad. La oración es un desgaste también. Y su sudor no solamente era sudor de agua salada, era gota de sangre que caían a la tierra. Y Pedro viendo eso y dormía. Hay gente, hermano, que está viendo el diablo que le está poniendo el fogón debajo de la silla y siguen dormidos. Yo quisiera saber si todavía alguien se queda dormido aquí en esta casa con esta palabra que yo estoy predicando. Si alguien pudiera seguir dormido. Le quiero decir algo más. Pedro estaba genuinamente convencido de que él no negaría a Jesús. Él de verdad que lo creía. Pero él confiaba en él mismo. Usted lo agarró, mi hermana. Él confiaba en él mismo. Y nosotros jamás podemos confiar en nosotros mismos, ni en nadie más. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El fracaso de Pedro se acentuó cuando decidió dormir en lugar de orar para enfrentar la batalla espiritual, sabiendo que Satanás lo había pedido. ¿Qué más te puedo decir, mi hermano? Orar en momentos claves. Jesús le dijo a Pedro: la carne es débil. Por eso es que tenemos que orar, porque la carne es débil. Y lo primero que dice la carne es: duerme, complácete, haz algo que te agrade, haz algo que te haga sentir bien, satisfecho. Enciende la televisión. ¿Para qué vas a ver ese gritón? Pon el juego, pon la liga, pon lo otro, y de ahí sales amargado porque tu equipo pierde. Misericordia. El pastor dice: vamos a proclamar ayuno, y tu carne te dice: vamos a comer macarrones hoy con gallina de patio. Santo Dios. En momentos claves, la oración tiene que ser más intensa y más profunda que los momentos normales de la vida. Número 3, la necesidad de pelear con armas espirituales. La necesidad de pelear con armas espirituales. Ayúdeme, iglesia, porque se me queda poco tiempo ya. Y quiero dejarles todo en este mensaje. Dígame a alguien allá: predica, pastor. Dice la Biblia que cuando Jesús terminó de orar, se acercó Judas con la compañía de los enviados por los principales sacerdotes y los soldados para arrestarlo. Entonces Pedro se despierta, porque hay gente que se duerme para la oración, pero se despiertan para otras cosas. Palabra de Dios. Héctor 4:8. Hay gente que se despierta cuando no deben y duermen cuando no deben. Ahora quedó Pedro un fósforo. Y cuando ve que vienen a arrestar al Señor, sacó una espada. Yo no sé dónde la encontró, porque el diablo va a poner en tu mano lo que él usará cuando lo necesites. Y eso ocurre porque no has orado. Te va a poner el billete de lotería ahí mismo.
te va a poner el teléfono de remolina ahí, con videollamada incluida. Así que Pedro saca la espada, le tira a llevarse la cabeza. El soldado se aparta un poco y le lleva la oreja. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús dice que tomó la oreja. Mete tu espada en tu vaina, la copa que mi padre me ha dado, no la he de beber. Esa palabra que dije está en la Biblia. No es que yo estoy inventando una palabra fea aquí. Dice, mete tu espada en tu vaina. Juan 18:11. Bueno, en el estuche pues. Amado, el tema es este. Nuestras batallas no son carnales. Efesios 6, 10, 11, 12, 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ángeles, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha. ¿Qué vamos a hacer peleando con espada? ¿Qué vas a hacer tú peleando con dinero, con influencia, con esto, con título? Hermanos, la primera vez que yo reprendí a un demonio, yo tenía unos meses de convertido, pero el pastor estaba en Guatemala, se fue a una misión y como me veían cerca del pastor de la iglesia, me llamaron a medianoche porque fueron a orar por una señora que estaba endemoniada. Y yo fui, y cuando yo llegué allá, había como 10 hermanos y hermanas, y le tenían el Salmo 91 así al demonio. Parecían toreros. Y el demonio se reía de ellos. Esto es papel. La palabra es la que está en tu corazón y la que está en tu boca. Al diablo no se le enfrenta con armas naturales, hermanos, con armas carnales. Al diablo se le enfrenta con armas espirituales. A ver, vamos rápido. Dígame una. Ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Dígame otra. Oración, vigilia, la oración unida, la oración en la red. Dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidiereis, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Dígame otra. El viernes hablamos de la alabanza. La Biblia dice que la alabanza hace callar al enemigo y al vengativo. La adoración, el quebranto, la humillación, la búsqueda de Dios, el tener la palabra en el corazón y poder confesarla con autoridad. La unción del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. La vida de santidad. Una vida obediente. Segunda de Corintios 10:8 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas destruyen fortalezas. Aleluya, diga conmigo, nuestras armas destruyen fortalezas. Usted no destruye una mentira con otra mentira. Usted no va a ir a un juicio donde le han acusado con mentiras, llevando otras mentiras para acabar con el otro. No. Nuestras armas son poderosas. Lección número 4. La necesidad de seguir a Jesús de cerca siempre. Dígalo conmigo, vamos a ver.
la necesidad de seguir a Jesús de cerca siempre. Bien, pongamos que usted tiene 5 dedos. Número 1, la necesidad de escuchar a Dios con el corazón. Número 2, la necesidad de orar intensamente. Número 3, la necesidad de pelear con armas espirituales. Número 4, la necesidad de seguir a Jesús de cerca siempre. El capítulo 22 de Lucas dice que se llevaron arrestado al Señor. Versículo 54. Se llevaron arrestado al Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro no estaba borracho. Pedro no estaba enredado con Remolina González. Pedro no estaba jugando en el casino. Sencillamente estaba siguiendo de lejos. ¿Alguien agarró lo que trato de decir? Tú no necesitas irte para el mundo para permitirle al diablo que destruya tu vida. Habrá quienes serán atacados y destruidos. Sangre de Cristo, cúbrenos, aún estando en la iglesia, porque siguen al Señor, pero le siguen de lejos. Cuando le va bien, diezman, y cuando no le va tan bien, Jehová, tú sabes. Con la misma boca que bendicen a Dios, con esa misma boca hablan, cuchichean, inventan y bochinchean. Ayúdanos, Padre, amén, santo Dios. Oran cuando vienen al templo. Leen la Biblia cuando sale un versículo en la pantalla. Ayunan de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Es la tragedia de seguir a Jesús de lejos. Y tenemos millones en la iglesia así hoy, sin compromiso. Yo le decía a los pastores esta semana, y sé que me van a paliar por esto. Yo le preguntaba a los pastores si Jesús en el día de hoy andaría con pantalón roto. ¿Usted se imagina a Jesús en el día de hoy caminando las calles, predicando y sanando enfermos con pantalón roto? Me asombra la cantidad de gente que está sellando esa palabra. Me asombra, no se atropellen. Pacto por esa palabra. Yo me pregunto si Jesús permitiría esos pantalones de torero en el púlpito, y también de torera, que son peores. No, pero ese pastor es antiguo, ese pastor no conoce la gracia, él no sabe lo que es el amor de Dios. Estamos enseñando a la iglesia a seguir a Jesús de lejos. Seguir a Jesús como a mí me da la gana o como yo entiendo que debe seguirse, y no como dice la santa palabra de Dios. La Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Y esto va desde aquí hasta el consumo de vino. La Biblia dice que el diácono y el pastor no deben ser dados al vino. Pero hoy eso es normal. Cuando yo viajo a otros países me asombra. ¿Tú crees que en mi época nosotros íbamos al cine
al cine. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Tú crees que en nuestra época en los bautismos había vestido de baño, bikini? Pero hoy hemos relajado todo en ese afán de tratar de ser chévere, de que el predicador se vea como del pueblo. Yo quisiera ver si Pablo viviera hoy, permitiría todos los escándalos que yo veo en los púlpitos. Y así, desde esto, que son prácticas hasta doctrinas bíblicas, escuché en nuestro propio canal de televisión a un predicador decir: ¿crees que eres lleno del Espíritu Santo? Ya eres lleno. Si lo crees, ya eres lleno. Óyeme, ¿quién te dijo eso? ¿No dice la Biblia que cuando fueron llenos hablaron en otras lenguas? No digo más. Pero no podemos ser victoriosos siguiendo a Jesús de lejos. Cuando usted oiga de una situación, de un fracaso, de un escándalo, de algo, ya Dios había hablado otras veces. Pero decidimos: yo sigo a Jesús como yo pienso que es. David trató de traer el arca como él pensaba que era, y murió Uzías, hasta que entendió por la palabra cómo se debería traer al arca. Lo que Dios dice no puede ser cambiado por nadie. Mis amados, Pablo le escribe a Timoteo y le habla de uno de sus compañeros que estuvo con él, uno de los que envía cartas. Le envió la carta a los colosenses. Pablo le dice a Timoteo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. No fue un cualquiera, fue Demas, un predicador, un siervo de Dios, y en un momento dado se va amando al mundo. Amado, ¿habrá amor hacia el mundo en la iglesia de hoy? Juan dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hay un amor tan grande del mundo que a la gente le interesa más la moda, estar en la moda, que agradar a Dios. Yo sé que esto no trae aplauso, no se preocupe, a mí no me molesta que no aplaude, que no alabe a Dios. Ese es asunto suyo. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La amonestación apostólica es: tú no puedes seguir a Jesús, Jesús allá y yo acá. Si yo voy a seguir a Jesús, yo tengo que tener mis ojos en Él. Corre. Y mientras Él va, yo voy allí pegado. Si Él avanza y va ligerito, entonces yo también voy a correr, pero no me voy a despegar del Señor. Esto indica que yo me tengo que mantener enfocado. Diga: enfocado. Puesto los ojos en Jesús. Enfocado significa que yo tengo que quitarme los pesos. Quítate el peso. Cualquier peso de tu vida, quítalo hoy.
Y significa que yo tengo que correr con paciencia. Esta no es carrera de velocidad, esto es con paciencia. Y significa que yo tengo que correr hacia la meta. Termino. Número 5. La necesidad de calentarse con fuego del Espíritu Santo. Y aquí vuelvo a lo mismo. Allí en Lucas 22 dice que Pedro estaba en el patio y un grupo se había reunido mientras llevaban a Jesús al juicio. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Uno lee eso y es como si nada, pero ahí hay una gran lección. Tú no te puedes sentar donde se están calentando los mundanos. El fuego humano no calienta. Y muchas de estas cosas que yo escucho, de que te irá bien, de que te declaro, te decreto, es fuego humano. Es un deseo humano, es una intención humana, pero Dios no está detrás de eso. A veces sí, a veces Dios te da palabras, no digo que no. Yo la he recibido y yo también lo he hecho. Por eso le digo, examine. El fuego humano que nos viene por la diversión, el entretenimiento, las compañías, todo lo que usted puede pensar que le pueda hacer sentir bien. Pedro tenía frío y fue a calentarse sentándose entre ellos. ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Qué lenguaje tenían ellos? Es más, ¿cómo termina hablando Pedro? Dice, termina maldiciendo. Ten cuidado con el fuego que te calienta. Ten cuidado con tus consejeros. Ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado con lo que entra a ti por la televisión, con la música que oyes, con las compañías que siempre estás. El fuego humano. Hermanos, ¿por qué murieron los hijos de Aarón? Ofni y Finees. Números 10:1 dice que se acercaron a Jehová y ofrecieron fuego extraño. Levítico 10:1 ofrecieron fuego extraño. Número 3:4 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual Jehová no había dado. Ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos y murieron, dice la palabra del Señor. Y murieron sin hijos por fuego extraño. Lo puede leer en Levítico 10:1 también. Fuego extraño. Fuego que Él nunca mandó. Amados, ¿qué nos trae el fuego extraño? Confusión. Pedro estaba confundido. Pasó la mujer sirviendo algo. ¡Ey! ¡Yo lo conozco! ¡No me confunda! Al rato pasó otro. ¡Ey! ¿Tú estás aquí? Si yo te vi la otra vez que... ¿Te acuerdas que tú fuiste el que me repartió los pescados allá? ¿Te acuerdas? Yo. La tercera vez dice que Pedro ya no aguantó y comenzó a maldecir y a hablar como los que estaban con él ahí. Confusión. Contaminación. Negación.
fracaso. Entonces canta el gallo y Jesús lo mira y dice: Pedro entonces salió y lloró amargamente el llanto. Ahora Pedro está aquí con Jesús. Jesús sabe que ha pasado toda la noche y no ha pescado nada, pero se le acerca y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro aprendió la lección que le dio la vida y la lección que le dio su propio fracaso. Pedro pasó el examen. Jesús le hizo un examen y Pedro pasó. Y Jesús no lo desechó. Le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y le dijo algo más: te diré la muerte con la cual glorificarás a Dios. Significa, Pedro, no volverás a fracasar. Has aprendido la lección y glorificarás. Y Pedro aprobó con nota sobresaliente el examen que Jesús le presentó frente a las brasas, por lo cual demostró estar listo para un nuevo comienzo. Y yo pregunto, una vez más, ¿hemos aprendido la lección de esta pandemia? ¿Hemos aprendido la lección de nuestra propia vida? ¿Hemos aprendido la lección aún de nuestros propios fracasos o tropiezos? ¿Hemos aprendido a escuchar a Dios? ¿Será cierto que Dios nos ha hablado hoy? ¿O sería que el pastor está afectado por algo y vino a dar palo hoy? ¿Será cierto que esta pandemia me ha enseñado a humillarme, a buscar más a Dios que nunca antes? ¿Será cierto lo que escuché esta mañana del pastor Nuno, que cuando le dijeron a la pastora Elizabeth que él no despertaba del coma y que no había más nada que hacer porque no despertaba del coma, que ella dijo: entonces buscaré a Dios más intensamente? Y llamó a todos los jóvenes, que se formó una cadena de oración ininterrumpida 24 horas sin parar. ¿Será cierto que hoy le pediré a Dios armas espirituales y usaré las armas espirituales que conozco? ¿Será cierto que hoy decido: Señor, te seguiré de cerca, no me separaré de ti, Señor? Y será cierto que hoy diré: Señor, aviva el fuego del Espíritu Santo. Yo no quiero fuego humano, yo quiero fuego del Espíritu Santo, Señor. Quiero fuego del Espíritu Santo.